Muy buenas tardes de nuevo y calor, ¿verdad? Estamos ya en verano. Yo personalmente, os lo digo de corazón, no soporto el calor. Es algo que tengo que controlarme muchas veces. Mis nervios, o quizás un poquito la irritación que produce. Pero vamos a seguir. Seguramente en verano suspenderemos estas reflexiones y pondremos algunas antiguas, de aquellas que a veces es bueno recordar. Y vamos a seguir en aquellos temas. Estuvimos hablando del jardín del Edén. En el fondo respondía a una inquietud, algunas inquietudes de hermanos o hermanas. Y hoy quisiera tocar un tema que ya se ha planteado más de una vez, pero que no por eso vamos a dejarlo de lado o repetirlo. La resurrección. Ese extraordinario misterio. Recordar que en la Escritura la palabra misterio no significa algo desconocido, sino la palabra mysterium significa algo que si no se nos dice, no lo conocemos ni sabemos. La resurrección es un misterio. Se nos dice que va a haber, pero las preguntas surgen, es algo muy humano: ¿dónde, cómo, cuándo, por qué, qué situación, cómo será nuestro cuerpo, qué sucederá? Y voy a repartirlo en tres secciones. Una es, por ejemplo, que opinaban que había que en la época del Señor Jesús, qué opiniones habían sobre la resurrección. Después vamos a entrar, no sé si hoy lo haremos o la semana que viene, sobre una cuestión que le plantean a Jesús, precisamente sobre la resurrección. ¿Cómo será esa resurrección en el caso de los casamientos? Y a partir de ahí vamos a entrar entonces, si el Señor lo permite, en el precioso, extraordinario y maravilloso capítulo 15 de primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Supongo que será suficiente no alargarnos mucho, pero simplemente 3 bloques que creo y espero poder hacerlo. Animaros, suscribiros al canal. Como he dicho muchas veces, no hay recompensa económica, en absoluto. La única recompensa es la que el Señor da, y esa muchas veces la vemos o quizás no la vemos. Pero vamos a entrar en la primera cuestión. En la época de Jesús, que está situada en el periodo del segundo templo, como ya dijimos, el primer templo fue destruido, los cautivos de Babilonia volvieron, empezaron la reconstrucción del templo, y hasta que no llegó Herodes, no se realmente acabó de reconstruir el segundo templo de una forma magnífica. En la época de Jesús no existía realmente una única opinión sobre la resurrección dentro del judaísmo. Recordar que la revelación en las Escrituras es una revelación progresiva, es decir, los escritores, conforme van descubriendo por la voluntad de Dios aquellas cosas que han de transmitir, lo hacen
de una forma progresiva y poco a poco vamos aprendiendo lo que nos enseña la Escritura. Sin embargo, en la época de Jesús ya se había formado un cuerpo de enseñanza sobre este tema. Pero eran de los temas teológicos más debatidos y que producían más división en aquel momento. Habían tres posturas, tres situaciones, tres opiniones principales sobre la resurrección: fariseos, saduceos y los esenios. Estamos hablando de grupos dentro del ámbito teológico. Tenemos los herodianos, que eso ya pues es un grupo que era más político que otra cosa. Vamos a empezar hablando de los fariseos. Ya os lo dije en cierta ocasión, en algún vídeo anterior, que mi opinión es que Jesús pertenecía o físicamente o teológicamente, para mí, al grupo de los fariseos. Por eso se le llama rabino, maestro. Por eso se le permitía hablar en la sinagoga. Su relación con el fariseísmo era para mí directa, pero eso no excluye que el mismo Señor Jesús, dentro de ese movimiento, condenase la hipocresía, porque una cosa no quita la otra, la realidad es la realidad. Los fariseos sí creían en la resurrección. Era la postura mayoritariamente de ellos. Creían firmemente en la resurrección de los muertos. Incluso hay un detalle que lo dije en su momento, hace ya vídeos anteriores, cuando Pablo se encuentra ante el Consejo de Sanedrín y es acusado y tal. Él tiene una picardía enorme y crea una división dentro de aquel grupo. Ve que, claro, estaba compuesto por saduceos y fariseos. Y él, con toda la picardía y con toda la picardía, esa visión que tenía Pablo, va y dice: a mí me están juzgando sobre la resurrección de los muertos. Y claro, resulta que estaban los fariseos, que creían en la resurrección, y los saduceos, que ya lo diré después, no creían, que se produce una contienda, y de esa contienda Pablo sale victorioso. Bien, tenemos que los fariseos tenían la visión de que existía la resurrección de los muertos. Y además sostenían que esa resurrección sería al final de los tiempos, que Dios resucitaría físicamente a los justos, a los fieles, a aquellos que habían sido seguidores estrictos de la Torá, y que entonces participarían del reino de Dios. ¿Dónde? En una tierra renovada. Ellos, al menos no aparece en ningún lado, como creían que era esa resurrección. Aunque intuyendo y sabiendo y reconociendo que Pablo era fariseo, cuando él, que ya lo veremos en 1 Corintios, expone, basándose en la resurrección de Jesús, cómo pueden ser los resucitados, yo intuyo que por ahí podía ser también la opinión de los fariseos, pero eso es un tema que nunca lo sabremos. ¿En qué se basaban los fariseos
en afirmar que podía haber o que habría resurrección? Pues se basaban en la Torá, en los profetas, en el Tanaj. Entonces no estaba el Tanaj como aparece después. Y en las tradiciones no escritas también. Y en Daniel, por ejemplo, capítulo 12, versículo 2, Daniel habla y dice: en aquel tiempo aparecerá Miguel, el gran príncipe protector de tu pueblo. Habrá un tiempo de angustia como no la ha habido desde que existen las naciones. Pero en ese tiempo será salvado tu pueblo, todos los que tengan el nombre escritos en el libro. Y sigue: despertarán muchos que duermen en el polvo de la tierra, unos a una vida eterna, otros a la vergüenza y al desprecio eterno. Está hablando clarísimamente de una resurrección. Y eso es lo que creían los fariseos. Los fariseos creían que habría resurrección. Pero por otro lado tenemos los saduceos. Los saduceos eran la élite aristocrática, eran el grupo sacerdotal, eran los que estaban en el templo, era el grupo que en el fondo condenó realmente a Jesús, acusándolo delante de los romanos, porque Jesús precisamente iba en contra, no del templo en sí mismo, pero sí que después cambia todo su concepción cuando el Señor Jesús habla sobre nuestra verdadera relación con Dios. Dice: ofrenda y sacrificio no quisiste, entonces dije ofrezco. Es decir, los saduceos gobernaban, eran los levitas, eran la clase alta, tenían dinero y tenían además una de las relaciones más extraordinariamente buenas con el Imperio Romano. Y además rechazaban rotundamente la resurrección. Ellos pensaban que la vida terminaba con la muerte del cuerpo, que el alma, lo que nosotros llamamos alma, seguía viva, no sobrevivía, y que por lo tanto no había ni premio ni castigo eterno. Aceptaban como autoridad los 5 primeros libros de la Biblia que tenemos nosotros, es decir, la Torá o, dicho en griego, el Pentateuco. Y como en estos libros no hay mención ninguna, ni explícitamente ni directamente de la resurrección de los muertos, con lo cual consideraban que pensar en la resurrección de los muertos era una teología peligrosa y además incorrecta. Ya os he dicho antes que la revelación es progresiva, por eso no es de extrañar que en el Deuteronomio no aparezca ninguna referencia a la resurrección de los muertos, que aparece después cuando la revelación se está produciendo y los escritores empiezan a percibir que Dios les está enseñando que hay una resurrección. Y por último tenemos los esenios. Era un grupo radical que se había separado, eran místicos, creían, eso sí, en la inmortalidad del alma, pero lo creían con una visión apocalíptica. Esperaban una batalla final que se produciría ya en aquel momento, la pensaban inminente, entre las fuerzas de la luz y las fuerzas de la oscuridad, con la cual después Dios juzgaría al mundo y recompensaría espiritualmente a los santos, a los puros. Entonces,
¿Cómo encaja Jesús en este debate? Pues encaja en cuanto que Él afirma que realmente hay una resurrección real. El cristianismo primitivo introdujo una idea revolucionaria que nadie esperaba y que hay que verlo, mientras que los fariseos esperaban la resurrección de todos, los justos y juntos y unidos al final de los tiempos. Los primeros cristianos empezaron a predicar que la resurrección ya había comenzado de forma anticipada a través de la resurrección de Jesús. Esto era algo revolucionario. Vamos a dejarlo aquí hoy. Si os parece, seguiremos, si el Señor lo permite, el próximo sábado, donde nos centraremos en una pregunta que le hacen a Jesús sobre la resurrección. Sí que os animo, tirar adelante, estudiar, preguntar. En catalán decimos esbrinar, que a mí me encanta porque está hablando de escudriñar, de abrir, de hacer la disección como se hace en cirugía. Y entonces aprender y preguntar. Que el Señor pues nos guíe y nos mantenga firmes en su presencia. Am Israel Chai.